Hola, mi nombre es Sara Olga Mariscal Márquez. Este es el momento 2 de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia Fisiopatología 3 y hablaremos de la sepsis. Comenzamos. ¿Qué es la sepsis? Es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. Esto llega a causar la disfunción de los órganos y como resultado compromete la supervivencia del enfermo, ya que esto ocurre por ser causa de la desregularización del huésped a la infección, lo que compromete al paciente a que sus órganos no funcionen bien y pueda llegar a morir. Esto es porque reconoce esta relación entre la colonización del organismo por un germen patógeno, la extensión de la población microbiana colonizante fuera de los límites iniciales de asentamiento y el desarrollo de diversos eventos bioquímicos, humorales, metabólicos y clínicos como respuesta a una colonia que se multiplica, se expande y ocupa nuevos territorios. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es cuando un paciente crítico enfermo presenta dos o más criterios para catalogar con dicha afectación, que pueden ser temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto, conteo de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, ya que el término de sepsis es muy amplio, donde la disfunción de órganos se compromete de forma muy seria al enfermo, ya que está desregulada por el huésped a la infección. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. 1. Alteración del estado mental. 2. Edema significativo o balance hídrico positivo. 3. Hiperglucemia. 4. Leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000. 5. Número de leucocitos normal con mayor del 10% de formas inmaduras. Hipotemia, oliguria aguda, hiperlactatemia, trombocitopenia, frecuencia respiratoria mayor a 20 y menor a 32. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBB es denominada como fase de hipometabolismo o choque y se caracteriza principalmente por la hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Las características son choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida, hipotensión, hipotermia, oxigenación disminuida. La fase flow es la fase de hipermetabolismo, la cual se desarrolla en periodo post-reanimación, después de alcanzar la estabilidad hemodinámica y saturación del oxígeno tisular. En esta fase aumenta el gasto cardíaco respiratorio, el transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. Se observa también un estado de hipermetabolismo por el aumento energético y el consumo de O2 y la producción de CO2. Las características son catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, VO2 aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, excreción NU aumentada, velocidad metabólica aumentada y alteración en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Se incrementa de 1,5 o 2,0 veces arriba del estado basal del paciente y se puede presentar mayor elevación dependiendo del estado crítico del paciente, donde el gasto energético puede alcanzar de 3 a 4 días después del evento ocurrido, llegando al máximo pico y consecutivo a esto, esa elevación va disminuyendo paulatinamente. El objetivo energético es del 60 al 70% de los requerimientos estimados, o la nutrición enterotrófica, que es con aportes limitados hasta 500 kilocalorías por 24 horas, siendo este probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Durante la falla orgánica múltiple se deprime la gluconeogénesis hepática,
por lo que puede aparecer hipoglucemia aumentada, la concentración sanguínea del ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica, y disminuye la capacidad del oxígeno para sintetizar proteínas. A su vez, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando la desregularización del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal, lo cual puede llegar a ocasionar la muerte del paciente. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Aporte exógeno de proteínas incrementando la producción hepática de urea. Elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando la desregularización del medio interno. Riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal, disminución tanto en la captación de hepática como en la oxidación de grasas, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos como el desarrollo de la hipertriglicemia, reduce la tasa de cetogénesis, la lipogénesis se incrementa y aumento del cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Implementar de forma temprana la nutrición enteral para asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y por consiguiente prevenir la translocación bacteriana, incidencia de complicaciones infecciosas y preservar la mucosa intestinal para prevenir la translocación bacteriana y evitar la disfunción orgánica. Acortamiento de la duración de ventilación mecánica y disminución de estancia en la internación de la UCI en el hospital. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe iniciar en la sepsis? El paciente críticamente enfermo, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es de elección sobre lo parenteral. Es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis, tras la resucitación del paciente, ya que provee los nutrientes necesarios complementando los de la vía parenteral. Es una estrategia de prevención y progresión a la falla orgánica múltiple. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Es necesario de preferencia en las fases iniciales del soporte nutricional un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal, así como la distensión abdominal y la frecuencia de vómitos, a fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica. En la perfusión espláncnica puede estar comprometido en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asocia a la nutrición enteral que suele ser baja, más si se trata de la nutrición postpilórica, por lo que nada contraindica que se administre la nutrición enteral en la primera fase de choque, dadas las consecuencias que llegan a ser fatales de la isquemia intestinal para que la nutrición enteral se indique después de la resucitación adecuada del paciente. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? Nutrición enteral completa, puesto que la nutrición trófica le aporta al paciente alrededor de 500 kilocalorías en 24 horas y como estrategia nutricional durante la primera semana de evolución en la sepsis grave y choque séptico, señalando que las estrategias descritas de subnutrición y nutrición trófica pues no excluyen el avance de las metas energéticas según la tolerancia del paciente, ya que se ha tenido algunas incidencias de complicaciones infecciosas, pero tampoco se cuenta con evidencia científica que respalde este tipo de nutrición trófica. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? La nutrición parenteral es comparada con otras estrategias de soporte nutricional, incluyendo el ayuno, pero no existe evidencia directa que respalde ni beneficio ni daño de este tipo de soporte de nutrición parenteral en las primeras 48 horas después del diagnóstico de sepsis, pero hay una mayor evidencia que ayuda en pacientes asistidos en el postoperatorio de cirugías muy importantes o traumatismos y grandes quemaduras. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente?
Los carbohidratos, su porcentaje diario se recomienda de 50 a 70%. Los gramos por kilogramo por día serían de 5 a 6. El porcentaje diario de lípidos es del 15 al 40% y los gramos por kilogramo por día serían de 1 a 2. El porcentaje diario de proteínas es del 10 al 15% y gramos por kilogramo por día sería del 1.2 a 1.5. Este fue el momento 2. Gracias.